La ideología, siempre la maldita ideología, todo es ideología, ideología a la hora de endeudarnos hasta las cejas, ideología a la hora de elevar el déficit de las cuentas públicas del Reino de España y de muchos otros estados hasta límites insostenibles, ideología para joder, con perdón, el modelo energético y convertirlo en un sin Dios que no entiende nadie, que potencia energías absolutamente carísimas y antieconómicas e ineficaces y que mata a las energías que son las que nos han calentado y las que nos han permitido industrializar y desarrollarnos en las últimas décadas, en el último siglo y medio. Ideología a la hora de arruinar y de machacar y de triturar a los agricultores. Un ecologismo mal entendido, ideología pija, sistema pijo, construido por unos fulanos que no han pisado un pueblo en su vida, que no han visto una vaca en su vida, que lo más cerca que han visto la leche es en el tetrabric del hipermercado que tienen debajo de casa, pero que les dicen a los agricultores cómo tienen que trabajar sus tierras y cómo tienen que producir. Maldita ideología, la tóxica, también a la hora de tratar el gravísimo problema que supone, y en los últimos años disparado de forma exponencial, de la inmigración ilegal. Puedo seguir. ¿Qué maldita ideología tóxica está por encima del bienestar de los ciudadanos? ¿No se supone que las ideologías son unos instrumentos para ordenar nuestra vida en sociedad, para mejorar nuestras condiciones, para construir proyectos de sociedad, de país, de nación al servicio de los ciudadanos? ¿En qué maldito momento los ciudadanos hemos llegado a estar al servicio de las ideologías y no al revés? ¿No será que las ideologías, las mal llamadas ideologías o algunas de ellas, las tóxicas, las nocivas, las ladronas y las criminales, lo que constituyen es un faraónico y fabuloso negocio para que vivan decenas de miles, apenas decenas de miles, de listos y de sinvergüenzas en todo el globo, a costa de empobrecer y de machacar y de triturar a los ciudadanos, que para lo único, para lo que estamos, es para sufrir las consecuencias de sus malditas y sus nocivas políticas? Y como dice mi buen amigo Eduardo, en el caso español, particularmente notorio, calla, paga, vota y traga, para callar, para pagar, para votar y para tragar. Arrancamos ya esta generación euro que a vuestros efectos podréis disfrutar si la veis en tiempo real este miércoles 14 de febrero de 2024. Ya sabéis que hemos alterado el horario del programa, nos va mejor de visitas, y en cualquier caso, como siempre os decimos, estos son enlaces que, a pesar de estar pegados a la actualidad, tratamos también o tocamos asuntos completamente de fondo en nuestros formatos, con lo cual los podéis recuperar incluso pues dentro de 2 días, dentro de 3 días o la semana que viene. Y tengo mucho gusto en saludar a Daniel Lacalle. Doctor Daniel Lacalle, ¿cómo estás? Feliz semana, bienvenido. Todo muy bien, muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Gracias, como siempre, a ti por tu gentileza. Oye, como siempre, antes de charlar contigo, espigo un rato en tu Tweetline. Vamos a ver si ya no termina de hundirse el suelo bajo nuestros pies y no se me cae el pinganillo, cosa habitual en mí, y veo que se ha levantado una cierta polvareda, una cierta polémica entre distintos economistas. Por supuesto, bueno, pues tú eres quien veo que estás acaudillando el punto exacto del asunto, porque hay un informe o hay un estudio de FEDEA. Bueno, ahí tú lo que haces es dar una conclusión. Ahora vamos a enseñar algún gráfico de ese estudio. El estudio de FEDEA, que según Daniel Lacalle no muestra que los más ricos paguen pocos impuestos, como ha dicho la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Han crujido impuestos, efectivamente, pues claro, a la clase media y a la clase baja. Ahí tenéis algunos gráficos, no hace falta tampoco, bueno, si los que seáis más cafeteros podéis congelar la imagen y luego ampliar y ver detenidamente las distintas barras, pero es un estudio de FEDEA que hay algunos economistas que precisan que la diferencia entre la progresividad de la imposición efectiva entre el percentil 100 y el resto no se debe a la imposición de las rentas. ¿Por qué este afán en tergiversar los datos, Daniel, habitualmente
seguramente muy querido por la izquierda, y en malinterpretar los datos para siempre criminalizar a los mismos. Sencillo, el objetivo de la izquierda siempre es enfrentar a la sociedad, ¿no? Ricos con clase media con pobres, autónomos con empresarios, empresarios con trabajadores, a cualquiera, ¿no? Cuando la evidencia empírica es que el gran problema de la sociedad española no es la diferencia entre ricos y pobres, sino la diferencia entre políticos extractivos y contribuyentes, ¿verdad? El gran problema que muestra este informe es que este gobierno ha incumplido tantas veces repetida, ¿no? Que les hemos escuchado todos. Este gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Bueno, pues lo primero que te muestra es que la cuña fiscal a la clase media y trabajadora la han disparado, que es lo que le digo yo. Lo que demuestra es que el percentil más rico, ajustado por todas las partes de ingresos por impuestos de sociedad, el percentil más rico no paga pocos impuestos. En España es que los impuestos son muy elevados para todos, ¿no? Y por supuesto, también es importante recordar que es que este informe solamente está hablando de los impuestos directos, no está hablando de lo que pagamos por IVA, de lo que estamos hablando de los impuestos indirectos, etcétera, 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 ¿no? Ya sabes que existe este informe fantástico en el que se habla de el Día de la Liberación. Que vemos es que año tras año, con el gobierno de Sánchez, el día de la liberación fiscal es cada vez más tarde. Sí. Las rentas más altas, la mayoría de los ciudadanos que tienen rentas más altas, esas personas están trabajando para el fisco hasta prácticamente septiembre. Totalmente. Es que se dice pronto, ¿no? Sí. Entonces, el problema de Yolanda Díaz es el de siempre. El problema de Yolanda Díaz es el de siempre. Es el de intentar incentivar la envidia y, por supuesto, el enfrentamiento. Así es. Hubo un tiempo para los muy cafeteros también en el que celebrábamos ese concepto tan anglosajón, pero que ya hemos importado aquí y en otros países europeos desde hace mucho tiempo también para evidenciar y para denunciar pues lo que denunciamos, ese carácter extractivo y aparte de coactivo de los impuestos. Hubo un tiempo que lo celebrábamos en junio. Ahora estamos ya en mediados finales de agosto y acabaremos, Daniel, celebrándolo, pues no sé, macho, en noviembre, ¿no? O prácticamente en vísperas de Navidad. Llegará un momento en el que, como los noruegos y algunos otros países nórdicos, hace décadas, pues le entregaremos el 80% de nuestros ingresos reales al Estado, nos dejarán 20 euros en el bolsillo, como decía un buen amigo, no lo vamos a citar aquí para no fastidiar, un buen amigo mío y tuyo creo también, nos dejarán 20 pavos en el bolsillo, para el periódico, para café, y oye, seremos felices porque el Estado administrará nuestro dinero. Esto también es un poco, en el caso español, una cierta herencia, y lo digo sin acritud, que no se me enfade nadie, una cierta herencia franquista, ¿no? Ese Estado benefactor, ¡hombre!, siempre, ese Estado que te iba a proveer de todo lo que necesitaras. ¿A cuánta gente he oído yo, en mi casa, padres, abuelos, tíos, gente ya de una edad que conocieron otro régimen y que desde luego no son en absoluto sospechosos de ser socialistas, decir, bueno, a mí no me importa pagar impuestos o pagar muchos impuestos, pero si me lo dan todo hecho, ¿no? Y si la sanidad, con el cuento de la sanidad y la educación llevan engañando a la gente décadas, Daniel. Hombre, con el cuento de la sanidad y la educación es el más típico, ¿no? Que es el de decirle a la gente es que se necesita subir los impuestos para pagar la sanidad y la educación. Hombre, la sanidad, la educación y una gigantesca burocracia que la administre, ¿no? Efectivamente, tú es que has dicho algo muy importante. En España no hemos tenido nunca una sociedad liberal en la que el Estado fuese pequeño y en el que no se inmiscuyese en los recovecos más recónditos de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay esa percepción. De hecho, muchas veces en cualquier debate que te pasará a ti cuando hablas con gente, sí, dices, es que el gobierno tiene que hacer, sí, es que el ayuntamiento tiene que hacer, sí, es que ¿por qué? ¿Sabes, no? Sí, no. Sí. O sea, lo que tenemos que dejar de pensar es que tenemos aquí una especie de... Primero,
no, porque no te cobra por adelantado y con creces. Pero lo segundo es darnos cuenta de que ese mal llamado estado de bienestar se ha convertido en el bienestar del Estado, que lo que hay ahora mismo es un gasto político absolutamente brutal y que, como se está demostrando, pues con la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los recursos de la sanidad, etcétera, etcétera, lo que se hace es aumentar masivamente el gasto clientelar y luego no se está haciendo absolutamente nada de eso para lo que es, bueno, pues para lo que podríamos incluso aceptar, que también hay mucho que debatir sobre eso, esa cantidad de gastos que se incluyen dentro de sanidad y educación y que tienen de sanidad y de educación, lo que yo de socialista. Oye, una última y muy rapidita, que no te quiero robar hoy excesivo tiempo, ya que hoy estamos conceptuales y un poco pedagógicos. Te he oído hace unas horas también una grabación dentro de esa ingente producción que despliegas a uno y otro lado del Atlántico, una que es brillante y que hay mucha gente que ya la tiene perfectamente aprendida, pero otra todavía no se le mete en la cabeza. El aumento de deuda pública, dice el doctor Lacalle, ni es gratis ni es irrelevante, como hemos repetido aquí hasta la saciedad con Daniel, con José Ramón, con Julián, con Marcos de Quinto, con un montón, bueno, pues con los mejores economistas de España. Más déficit y más deuda pública significa menor crecimiento, productividad y salarios reales y más impuestos en el futuro y un brutal efecto negativo sobre pymes y familias. ¿Algún día tendremos un gobierno, Daniel, digno de tal nombre, que no ya que se le meta esto en la cabeza, porque hemos tenido gente en el Ministerio que esto se lo sabe muy bien en los últimos 20 años, pero luego no lo aplican? ¿Qué tendrá la moqueta o qué tendrá el estar ya en la cabina en la nave del Columbia para que de repente se te olvide todo lo que tenías perfectamente somatizado marcha martillo pues desde hacía décadas? Bueno, pues yo creo que ocurrirá cuando la sociedad civil despierte, ¿no? Claro, lo que pasa es que la sociedad civil ahora mismo pues parece como que está en una situación en la que dice, bueno, pues vamos a ver si le fastidian a Eurico y a este otro, y a mí me cae un poquito de lo que le fastidian a él, ¿no? Porque ni siquiera es, claro, la gente lo que no entiende, y es difícil, pero si cuando se lo explicas lo entiende perfectamente. La gente debería entender que el socialismo no es la redistribución hacia los pobres, sino la redistribución desde la clase. Y cuando se dan cuenta de eso y lo perciben inmediatamente y lo ven en esa crítica constante de los ciudadanos a los políticos, acabó el sueño este del socialismo, porque la realidad, y lo estamos demostrando y lo están demostrando constantemente, es que luego lo que ellos hacen es que al grupo de multimillonarios que les mantiene su argumentario y que les defiende el carisma, a ese lo cuida maravillosamente. Por lo tanto, no está redistribuyendo de los ricos a los pobres, está manteniendo a los ricos que les defienden y está redistribuyendo desde la clase media hacia los políticos. Y luego, por supuesto, hablabas de qué partido lo va a hacer. Pues ya tienen que ponerse las pilas. Ya tienen que ponerse las pilas, o sea, lo que no puede ser es que tengamos aquí que elegir en el amplísimo abanico de socialismo, socialismo, socialismo y comunismo. No, hombre, no. Yo creo que tenemos que mostrarle a la gente que hay una política que funciona mucho mejor, y como decía, que está ahí el libro detrás, en Camino de Servidumbre, sí, Hayek, sí, que dedicaba el libro a los socialistas de todos los partidos, pues a los socialistas de todos los partidos, que el socialismo no funciona, que el problema no es el cocinero, el problema es la receta. Le recomendamos siempre a todo el mundo Camino de Servidumbre, ese libro de Hayek, que incluso los que no somos economistas, pero somos apasionados de la economía desde hace 30 años, hemos leído, y que sin embargo otros que sí son economistas han leído, incluso han estudiado seguramente, pero como bien precisa el doctor Lacalle, y lo has dicho hasta la saciedad y lo tienes escrito en alguno de tus libros, no todos lo han entendido, porque incluso hay economistas socialdemócratas que bueno, luego han tratado de reinterpretar algunas de las ideas de Hayek. Piénsalo. ¿Eh? No las de Hayek.
piensa que todos estos que se llaman keynesianos, lo primero que se dice también aquí detrás lo tenéis en la teoría general del dinero, por parte de Keynes, es Sí, que el crecimiento, en periodos de crecimiento, el Estado debe ahorrar impuestos. esto es. Y en periodos en los que haya recesión, el Estado debe utilizar el ahorro para invertir en actividades con rentabilidad económica real. Bueno, pues eso se les ha olvidado. No, es que lo que hacen es lo contrario. En periodos de crecimiento lo que Lo hacen es contrario. aflojar y en periodos de estrechez lo que hacen es apretar hasta ahogar al pollo, Claro. como dicen en mi tierra. Doctor Daniel Lacalle, como siempre un placer hablar contigo. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Continuamos en Generación Euro y continuamos ya saludando a nuestra buena amiga Milagros Marcos. Anda, mira, has aparecido por ahí. Pues no pensaba yo que estabas ya. ¿Cómo estás, Milagros? Oye, bueno, tienes muy buen aspecto como siempre. Buenos días a todo esto, que vamos demasiado deprisa. Bienvenida un día más, una semana más a Generación Euro, a periodista digital. Bueno, no sé si estoy preocupado, cabreado o perplejo después de haber oído, sin dar excesivas referencias temporales, porque esto nos lo podéis recuperar, como digo siempre, cuando queráis, después de haber oído al ministro Planas con Alsina. Este señor ministro, ¿vive en otro país distinto, Milagros, o no se ha enterado de nada? El ministro No, de este Agricultura. señor ministro, que parece muy moderado y muy prudente, es el más sanchista de todos. Entonces miente con un desparpajo y se pone de perfil de una forma que es absolutamente increíble. Es cierto que se reunió con las organizaciones agrarias, no hubo ni una sola propuesta, ni una sola solución, ni siquiera reconoce el problema, que es lo más grave, ¿no? Lo vimos en el Congreso de los Diputados en la sesión de control la semana pasada, en la que todo estaba estupendamente, se está haciendo ya todo e incluso más, y no sabemos de qué se quejan los agricultores y ganaderos. La cuestión es que se llevan quejando todos desde 2019 y ahora se están quejando todos y al mismo tiempo y en toda España, ¿no? Por lo tanto, algo de razón tendrán. Pero es que ayer tuvo el desparpajo de llegar a decir que apoya las manifestaciones. Y dices, oiga, usted no tiene que apoyar las manifestaciones, tiene que evitarlas, tiene que poner medidas encima de la mesa para resolver los problemas, que son muchos, y se los han dicho, ¿no? Pues como no asume responsabilidades, incluso dice, bueno, es cierto que las medidas que ha adoptado la Unión Europea son correctas, pero son complicadas de aplicar. Entonces, claro, hay que cambiar de modelo productivo y los cambios siempre cuestan, ¿no? Bueno, mire, si nadie dice que no haya que avanzar en el modelo productivo, es más, los agricultores y los ganaderos son los primeros que quieren avanzar, pero con tiempo, con capacidad para hacerlo, al ritmo al que no se pierda producción, al ritmo al que no se pierda competitividad respecto a otros países que no aplican estas normas y con innovación, con tecnología y con dinero. O sea, no se puede al mismo tiempo imponer medidas que son imposibles de cumplir, recortar todas las ayudas, subir impuestos que incluso, como el de plástico, solo tenemos en España. O la excepción ibérica, que subía la luz hasta el doble de lo que era el consumo, y era un impuesto. Entonces, no se puede todo a la vez. Lo que le están pidiendo es que piense en el sector y no en mantener su silla porque le interesa ser amiguito de otros ministros o de otros colegas, ¿no? Pero que diga el ministro que apoya las manifestaciones y que las entiende. Mire usted, es que usted no es un ajeno. Usted es el que tiene que solucionarlo. Es cierto que las medidas para solucionarlo se las ha puesto el Partido Popular en ese manifiesto que tenemos que recordar, ¿no? Para que todo el mundo sepa que se puede resolver el problema, que tiene solución, pero que depende del gobierno. Y el gobierno, mientras Francia está poniendo medidas, Alemania está poniendo medidas, está de perfil.
Claro. Me equivoco, Milagros, si digo que... Ahora vamos a cuestiones concretas, porque he estado estudiando este fin de semana. Claro, el campo de ahora no es el campo que yo conocí en mi familia hace 30 años. Pero vamos a empezar, seguimos por lo general y luego vamos a cosas particulares. Miento si digo que el Ministerio ahora mismo es el peor amigo y... No sé si todas, nunca se puede decir todas, pero la mayor parte de las asociaciones agrarias burocratizadas, hablo de sindicatos, burocratizadas que se convierten, al igual que algunos partidos de izquierdas, en agencias de colocación de hijos, sobrinos, amigos y familiares, el peor amigo del agricultor y el peor amigo del ganadero. Y lo único que se limitan es a marearles. Y la prueba está en que siempre tardan, al final se acaban subiendo al carro de las movilizaciones para no perder fervor popular, pero siempre a regañadientes, tarde, mal y nunca. ¿Por qué desprecian tanto algunos sindicatos agrarios a aquellos que en teoría deberían defender? Bueno, yo lo que pienso es que el problema está en el gobierno, y en que está apoyando medidas que sabe que son ideológicas y que no resuelven ningún problema, incluso al margen de lo que pide la Unión Europea y con muchísima antelación respecto a las exigencias europeas. Claro, una vez que el gobierno no escucha, y no escucha a nadie, no ha escuchado a los agricultores, ahora no les está escuchando, y es lo mismo que le viene pasando a las organizaciones profesionales agrarias, que no las ha escuchado durante estos 6 años. O sea, ahora mismo los agricultores que han empezado a salir a la calle al margen de las organizaciones agrarias tampoco están siendo escuchados por el gobierno. Quiero decir que están recibiendo el mismo trato que las organizaciones profesionales agrarias, que al final las ha obligado a convertirse en agencias de gestión de la PAC, porque la locura tramitar la PAC hace que sea imposible de tramitar en gestores de explotaciones ganaderas a las que ha obligado a tener una cosa que se llama cuaderno digital, y es absolutamente imposible en muchos puntos en los que no hay internet o incluso explotaciones agrarias. Por lo tanto, aquí hay un único responsable, yo lo tengo clarísimo, que es el gobierno socialista, que ha ninguneado, ha insultado. Yo no he visto en ningún país de Europa que ministros del gobierno hablen mal del sector que nos da de comer. Es que han hablado mal de la carne, han hablado mal del azúcar, han dicho que es de mala calidad, que se produce con esclavos, la fruta. O sea, no se entiende, ¿no? No se entiende. Pero es que esto del esclavismo y de que hay insalubridad en el mundo rural está escrito en la ley de la cadena de la que tanto presumen, y que realmente utilizaron para no poner dinero cuando había manifestaciones ya en 2019, ¿vale? Cambiaron la ley de la cadena una vez y otra vez, diciendo que con eso se les pagaban los costes de producción. El Partido Popular dijo que se les estaba engañando y ahora el sector sabe que les estaban engañando. No porque no lo dijéramos, igual que la PAC. No negoció la PAC con las organizaciones agrarias, no negoció la PAC con las comunidades autónomas. Por lo tanto, la responsabilidad de lo que está pasando tiene un nombre y apellidos. Es el gobierno de Pedro Sánchez, apoyado y además aplaudido por el ministro Planas, en los recortes, en los cambios de opinión, en el ninguneo, en los insultos, en la falta de fondos. ¿Cómo puede consentir que un sector económico que supone el 10%, llega al 12% si tenemos en cuenta la distribución del sector alimentario, el 12% de la economía, se quede con el 1% de los fondos europeos? Es el sector al que más cambios se le exige. Si hay que cambiar y hay que innovar y hay que cambiar de modelo productivo, hay que hacerlo con tiempo, como decía antes, con sentido común y con dinero. Y el PERTE, que es la herramienta, no lo tiene. Está claro. De las más de 33.000 industrias alimentarias que hay en España, todas muy pequeñitas, el 98% son micropymes, solo el 0,007% han podido acceder a una ayuda del PERTE. O sea, ¿qué innovación estamos hablando? ¿Y de qué estamos hablando, no? Por eso, precisamente, y porque ellos no toman medidas y llevan los 6 años casi que llevan gobernando sin adoptar medidas, hemos presentado el paquete del plan de choque. Ojo, que ya en 2019 presentamos un plan de choque que fue rechazado, que ya en el año pasado, en el mes de abril, registramos una proposición de ley
para apoyar y declarar estratégico al sistema alimentario, para reforzar los seguros agrarios, para mejorar la financiación, para asegurar las ayudas cuando lo necesiten y que no estén pendientes de que al gobierno le parezca mejor o peor y diga si hay más sequía en un sitio o en otro. O sea, un paquete de medidas que ayuda al sector a avanzar y le da estabilidad. Lo que no puede ser es que solo haya medidas ideológicas y además de un sesgo político que jamás se había visto. Por lo tanto, Claro, hombre, al final, cuando tú haces cuentas y dices, vamos a ver, balance de los casi 6 años de gobierno socialista, 90.000 empleos menos, 3.000 millones de euros menos de renta agraria. Y ojo, que la renta agraria es el dinero que tienen en los bolsillos los agricultores y ganaderos. 5.000 millones de euros menos en la PAC. Impuestos, 2.000 millones el impuesto al plástico que no tiene nada más. Claro, o sea, al final, y además imposiciones que no es que no quieran cumplir, es que no pueden si no dejan de producir. Vemos cómo aumentan las importaciones, el triple que las exportaciones. Lo que consumimos en España, ya el 40% de las frutas vienen de otros países. Pero ¿cómo no van a salir a la calle? Lo que tiene que hacer el gobierno es tomar medidas para que esto no pase. No decir que les comprende, claro que les comprende, él y el mundo entero. Solo falta. leo y me cuentan cosas, milagros, por ir a casos concretos. Abrimos rinconcito para el urbanita, dicho sea con todo el cariño. Por ejemplo, ¿sabía usted, urbanita medio, que hasta mediados finales de septiembre el agricultor no puede entrar en su explotación porque lo tiene prohibido? ¿Sabía usted, urbanita medio, que no se pueden, digamos, profundizar canales, no sé si lo digo bien, de más de 15 centímetros, entiendo que estamos hablando de riego, de determinadas tierras de labor, no sea que se nos ahoguen las ranas? ¿Sabe usted, urbanita medio, que hay que proteger al topillo por encima de todo, aunque sea cargándose pues su superficie, su humilde y pequeña superficie de labranza? ¿Sabía usted, urbanita medio, que muchos agricultores cerealistas de esa Castilla nuestra, de Milagros Marcos y de un servidor, tienen que aguantar en silos durante pues incluso algunos meses su producción, que le sacan hasta 6.000 toneladas a una hectárea de tierra, lo cual es una auténtica barbaridad en esos secanos pobres de Castilla que hemos conocido de niños? Digo porque se lo pagan a... No voy a pronunciar iba a decir una expresión malsonante, se lo pagan a pelo, es decir, a una cantidad ridícula, entre 20 y 21 céntimos el kilo, y están inundándonos, por ejemplo, de trigo, un abrazo a los ucranianos, pero de trigo ucraniano que viene pues en malas condiciones, viene húmedo y en muchas ocasiones en unas condiciones fitosanitarias relativamente deficientes. Todo esto es cierto, y porque yo lo he leído, y si es así, no hay un ministerio digno de tal nombre que se encargue de, bueno, pues de corregir todos estos sindioses. Bueno, lo que tienen que saber las personas que viven en la ciudad son varias cosas, ¿no? Primero, que en este momento una de las cuestiones clave que están pidiendo los agricultores y ganaderos, y que lo hemos venido pidiendo reiteradamente desde el Partido Popular, es que si hay exigencias que se le ponen a las producciones en Europa para ser más sostenibles ambientalmente y para impactar menos sobre la salud, esas mismas exigencias se le deben exigir a los productos que vienen de fuera, porque la atmósfera no entiende de fronteras, y si es malo para la salud utilizar un fitosanitario en Europa y si es perjudicial para el medio ambiente, lo será con independencia de dónde se produzca el alimento. Por lo tanto, eso que nosotros llamamos cláusulas espejo es fundamental que se aplique a todos los convenios internacionales, a todos los tratados internacionales de comercialización, para que se le exija los mismos criterios y juguemos todos con las mismas cartas. En el fondo es proteger nuestra salud, sin ninguna duda. Esto que parece razonable, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que no se haga así. Bueno, pues el presidente Macron durante la presidencia francesa lo llevó al Consejo de Ministros, ahora mismo la presidencia belga lo tiene encima de la mesa, pero la presidencia española se dedicó a la amnistía.
e intentar engañar a los europeos con la legalidad y la constitucionalidad de la amnistía y lo bien, la necesidad imperiosa que había de amnistiar a Puigdemont y a toda su banda, ¿no? Esto es fundamental y lo que tiene que saber la gente de la ciudad es que el cultivo ecológico es más caro, por lo tanto tienen que pagar más en el supermercado, cuando se exigen cumplir determinados criterios y luego resulta que no se quiere pagar más, lo que ocurre es que se compra producto de fuera más barato. Y lo que estamos haciendo es atentar contra nuestra autonomía alimentaria. Y esto es muy importante. Esta es la clave de todo. La primera política europea fue la PAC. Y la PAC surgió para garantizar las rentas de agricultores y ganaderos y que producir en Europa fuera rentable para evitar depender de otros para comer. Y eso es lo que está en riesgo en este momento. Si no trabajamos con las mismas normas, se está facilitando que aquellos países donde no hay normas ambientales, donde no hay una normativa social estricta ni una normativa de salud estricta como la hay en Europa, sean los que producen y nos venden sin cumplir las exigencias que sí tienen que cumplir nuestros agricultores y ganaderos y que suben el precio de los productos y lastran competitividad, lastran producción, porque hay menos producción si no se utilizan determinados fertilizantes o determinados productos que son sanidad vegetal al final, ¿no? Sanidad ganadera. Por lo tanto, lo que tiene que saber la gente es que si quiere garantía, tiene que comprar productos producidos en España y en Europa, y eso cuesta más. Y en España además cuesta todavía más porque el gobierno pone menos ayudas y pone más impuestos. Claro. Por lo tanto, aquí hay un problema muy serio de competitividad en el sector. Por eso, lo que planteamos nosotros es que cualquier norma que se apruebe en España tenga en cuenta su impacto en la economía rural, incluso las que se aprueban en Bruselas, tengan en cuenta su impacto en la economía rural y en la producción de alimentos. Europa no puede depender de otros países para comer como ha pasado con la energía. Ya sabemos lo que ha pasado. Tendríamos que haber aprendido algo. Si reducimos y seguimos marcando normas imposibles de cumplir, que no digo que no haya que avanzar, sino que no se pueden plantear normas imposibles técnicamente de cumplir sin perder y reducir la productividad. Si hacemos eso, lo que va a pasar es que terminamos comprando lo que nos quieran vender, producido como esté producido y pagando lo que nos quieran cobrar, porque perderemos esa soberanía o autonomía alimentaria por la que Europa ha venido trabajando desde el minuto cero, porque insisto que esta ha sido la primera política financiada desde la Unión Europea, porque tiene lógica. Y además es que esto no lo dice la normativa mundial de cambio climático. Es que si realmente estuvieran cumpliendo la normativa, estaríamos protegiendo la producción de alimentos. De hecho, y lo he dicho y lo repetiré cuantas veces haga falta, el Acuerdo de París, que es el acuerdo de cambio climático por excelencia y la base de todo lo demás, dice en el artículo 2.1c que se avanzará en reducción de emisiones sin menoscabar la producción de alimentos. Y a partir de ahí, todo se debe mantener. El Pacto Verde Europeo tendrá que tener los plazos de cumplimiento que puedan tener. La estrategia de la granja a la mesa escondió el análisis de impacto en un cajón. O sea, lo que no se puede hacer es engañar a nadie. Se puede avanzar, pero se puede avanzar con sentido común. Y los agricultores son los primeros que quieren garantizar la calidad de sus tierras, garantizar la producción de sus alimentos y conseguir que todo el mundo lo compre y esté tranquilo porque sabe que son productos saludables y sostenibles. Pero para eso hace falta un proceso, un tiempo y los medios necesarios. No imposiciones ideológicas, porque ni benefician al medio ambiente ni benefician a nadie, que están haciendo que salgan a la calle. Pero ¿cómo no? Si estamos perdiendo competitividad a las puertas. Imposiciones ideológicas, imposiciones de ecologetas y competencia desleal. Voy a leer un trozo, os voy a leer un extracto de un artículo que me pareció magistral del maestro Jesús Cacho. Yo siempre cito las fuentes a diferencia de otros que nos copian y no tienen la decencia profesional de citarnos. Digo que me pareció magistral porque ponía ejemplos concretos. Esto Milagros Marcos pues os lo puede explicar mucho mejor que yo, pero digo para mayor ilustración del respetable que vivimos en grandes ciudades. Ganaderos de ovino.
y cita Cacho en su artículo magistral que podéis leer este fin de semana en Voz Populi. A mí me estaban pagando, dice un ganadero, un cordero de entre 23 y 30 kilos, entre 60 y 70 euros. Los que yo produzco, sigue diciendo el mismo ganadero, comen solo hierba y buenos piensos, y las madres bellotas en temporada. Todos están vacunados y con controles veterinarios. ¿Qué ocurre luego? Sigue diciendo el ganadero. Tienes que competir en el súper con corderos que vienen de Rumanía y de terceros países que sin controles de ningún tipo salen tirados de precio. Y además, como hay intermediarios que suben el precio final del nuestro para asegurar su margen, del cordero nacional, pues el producto acaba saliendo carísimo. Resultado, se lamenta este pobre ganadero, el consumidor compra, pues eso, el importado, el cordero rumano, por lo que cada vez tenemos más dificultades para sacar nuestra producción. Ahora ese cordero se paga más, unos 100 euros, porque encima la ausencia de lluvia les está obligando a los españoles a gastar una fortuna en piensos. Corolario de todo esto, pues los ganaderos españoles son víctimas de una clarísima competencia desleal. No puede ser que nuestros animales, que nuestros corderos sometidos a 1000 regulaciones tengan que competir con extracomunitarios que no tienen ninguna y que además la gente luego no sabe lo que come. Y esto les ocurre también a los productores hortofrutícolas Milagros y suma y sigue. Esto es el Padre Nuestro, ¿no? Esto es así. Esto es como lo cuenta Cacho, que recoge las quejas de algunos ganaderos. Bueno, lo que es imprescindible, como decía, es que los acuerdos comerciales con terceros países se revisen y exijan el cumplimiento de la misma normativa, tanto ambiental como de salud y social. O sea, aquí hay tres elementos de sostenibilidad, que es la económica, que es la ambiental y, desde luego, es la social. Por lo tanto, si hay cargas y diferentes criterios de producción en unos sitios que en otros, pues estamos con una competencia absolutamente desleal. Claro. Yo estoy de acuerdo con el libre comercio. De hecho, España es fundamentalmente exportadora de alimentos. No hay que cerrar fronteras, no hay que tal. Europa está revisando la normativa. Hemos perdido los 6 meses de presidencia española, que podían haber sido aprovechados para cerrar el trabajo que hizo la presidencia francesa. Bueno, pues se han perdido, esperemos que ahora se recupere durante la presidencia belga. Realmente esto podría haber estado resuelto si Sánchez no se hubiera dedicado a sus cuitas con los independentistas durante los 6 meses de la presidencia española. Es imprescindible que se revisen los acuerdos comerciales porque hay que mantener el tejido agrario y la rentabilidad de nuestras explotaciones. Y no se debe, es que no es posible aprobar ninguna norma que suponga restricciones a la producción o a la disponibilidad de alimentos en Europa sin antes haber regulado las alternativas que permitan mantener la competitividad de los productos españoles y europeos. Por tanto, hay que revisar urgentemente los acuerdos comerciales con terceros países, hay que incorporar avances ambientales y flexibilizar con carácter urgente todas las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa. Es decir, las dos cosas, que ellos lo cumplan y, si no, revisar lo que está pasando y flexibilizar lo que se le está exigiendo a los nuestros. Hay dos vías, evidentemente. Y flexibilizar, desde luego, todo lo que es política agraria común, bueno, pues el ministro, para enjuagar todos los recortes y que no se vieran, lo que ha hecho es complicarla de tal forma que hay un 27% de personas que ni siquiera han solicitado los ecoregímenes. Es decir, que se han conformado con un 25% de recorte añadido al 10% que ya tenían solo por no gestionar la PAC. Entonces hay que flexibilizarla. ¿Qué pasa? Que de esta forma no tiene que justificar que no le llega el dinero, no tiene que decir que ha recortado. Claro. Es que no lo han pedido, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo han querido? Bien, ¿no? Claro. Pero es cierto que también se deben aplazar, por ejemplo, el cuaderno digital. Yo no digo que esté mal, pero es que no se puede cumplir. Es que Europa ha dado hasta el año 2050. ¿Qué hacemos nosotros adelantando lo que perjudica? Bueno, cuando esté todo el mundo preparado para avanzar en eso, en la digitalización se avanzará. Pero si hoy no son capaces de tener rentabilidad produciendo, ¿se van a dedicar a estar digitalizados? De verdad. Si no hay internet en la mitad de los pueblos, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando se piden imposibles, pues se piden imposibles. Y luego hay medidas que evidentemente se pueden avanzar. ¿Por qué no está ya el lobo fuera del Lespre? Con los problemas que le causa a ese ganadero, por ejemplo, que mencionabas antes y que tiene las ovejas en los pastos.
Si hace meses que la Unión Europea dijo que se flexibilizaran las medidas que se habían adoptado. Claro. Eso se hace en una orden del Ministerio de Transición Ecológica, pero no lo quieren hacer. ¿Por qué no lo hacen? Están viendo los problemas que ha causado. La Comisión Europea se lo ha recomendado. Están incumpliendo la normativa europea, la Directiva de Hábitats. Es pura ideología. Entonces no tenemos que buscar más culpables. ¿Por qué no se sientan a hablar de un pacto nacional por el agua? Hay una sequía extrema. Barcelona no tiene agua. Están planteando llevar barcos que cuestan millones, de las desaladoras de Valencia y de los puertos para que tengan agua en el grifo, la gente que vive en Barcelona. Y no quieren hablar del Pacto Nacional por el Agua, no quieren hablar de crear embalses para acumular el agua, la poca que cae, para tenerla cuando se necesita. ¿Por qué? Por pura ideología. Si ya había un plan hidrológico nacional que se podía estar, ahora mismo que hay dinero de los fondos europeos, se podía estar ejecutando igual que está haciendo Francia o Portugal. Es pura ideología. Y luego dice el ministro que les entiende. Hombre, no es que les entienda, es que lo está provocando. Claro. Que es bien diferente. Qué jeta. Todo esto, desde luego, va en nuestro plan de choque para avanzar, igual que la revisión de los seguros agrarios, ¿no? Es otra cosa que no se entiende. El seguro agrario está para proteger las rentas. Si ahora los problemas están en los mercados, la Unión Europea permite que haya seguros ante problemas de mercados. Yo no sé por qué el ministro no se pone a hacerlo, hace una revisión a fondo y plantea su regulación. Y, sin embargo, en paralelo tenemos a Yolanda Díaz diciendo que va a crear nuevos impuestos para toda la cadena. Oh. Por si éramos pocos, parió la abuela en forma de impuestos, porque es que pagamos muy poco, ¿sabes? Milagros, y es que nos tienen que exprimir, que exprimir más todavía. Por ideología, y al final cuando hablo con los que sabéis, con mi amigo Javier Peón, al que tú sin duda conoces, que es uno de los tíos que más sabe de energía en España, de energía y de muchas otras cosas, pues al final, y analizamos el modelo energético de este país, pues me lleva diciendo, porque somos amigos desde hace muchísimos años, al final es todo pura ideología. Cuando hablo con Milagros Marcos, que es la que más sabe de agricultura, me dice al final el problema es la maldita ideología aplicada a todo. Cuando hablo con gente que es experta, amigos de interior, que son expertos en el fenómeno de la inmigración ilegal, al final todo es un sin Dios, porque entra la maldita ideología y todo es pura ideología, y al final hacemos las cosas mal por pura ideología. Y digo yo, y con esto concluimos, que no te quiero robar más tiempo, joder, ¿qué delito hemos cometido los ciudadanos? ¿Es más importante la ideología o algunas ideologías tóxicas, Milagros, que las cosas funcionen bien, que la agricultura funcione bien, que el modelo energético sea como tiene que ser, que la inmigración sea la que tenga que ser, pero controlada, y que no origine pues las distorsiones y los problemas tan brutales a los que estamos existiendo desde hace años? Es más importante. Bueno, es más fácil porque el gobierno no gobierna, ¿no? Llevamos tiempo viéndolo. El gobierno se dedica a mantenerse en el sillón. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues todos los fondos europeos los manipula, los maneja como mejor le interesa, lo justifica el que no tenga dinero el sector primario, en este caso, en cuestiones ideológicas, hablando mal, como decíamos antes, ¿no? Y diciendo que es que utilizan esclavos, que la carne es de mala calidad, que maltratan animales, pero vamos a ver, que son animales de producción, ¿no? O sea, todo esto es para justificar dos cosas, ¿no? Que ellos que no le ponen dinero ni ayudas al sector que nos da de comer, y que suben impuestos para recaudar y luego utilizar ese dinero de otra forma, porque en paralelo a esto, y hablábamos antes de los ciudadanos, ¿no? Las personas que viven en la ciudad están viendo cómo en paralelo que ocurre esto al sector primario y está en toda la cadena alimentaria. Aquí no es una cuestión de que nadie se esté enriqueciendo con esto, es una cuestión de incremento de costes, no de que nadie haya incrementado sus beneficios, ni la industria, ni la distribución, ni los agricultores y ganaderos, por supuesto. Es que en paralelo, como decía, la gente de la ciudad y la gente de todas partes, ¿no? Estamos viendo cómo los precios se encarecen de tal forma que no se puede consumir carne o pescado. El consumo de carne ha caído más de un 15% y el de pescado más de un 32%. El de los productos lácteos, no solo la leche, los derivados lácteos, ha caído también estrepitosamente. Y mientras el gobierno se niega a bajar el IVA de la carne, del pescado, de las conservas, de los lácteos, ¿qué? Porque está ingresando. O sea, todas las subidas y todo este perjuicio que tienen nuestros agricultores y ganaderos por los que están en la calle, realmente el único que puede tener beneficio es
El gobierno, con la subida del IVA, ingresa más. Con la subida de impuestos, ingresa más. El plástico, ingresa más. Los costes de energía, ingresa más. El ciudadano medio puede comprar menos, hay más colas del hambre y se consume menos. Perjudicado nuevamente el que produce, porque si no hay consumo, no te compran. Claro, claro, está claro. Evidentemente. Vamos a dejar de comer y ya está, y se acabó el problema y se acabó la presente historia, claro. Impuestos, eso sí, pagar, porque hay que pagarle la gasolina, que es muy cara, del avión oficial que lleva y trae a la niña, que la tenemos estudiando en Estados Unidos. Si es que hay veces que si nos mordemos la lengua nos envenenamos. Milagros Marcos, diputada del Grupo Popular, sigue batallando en la Comisión de Agricultura, que eres la pesadilla del ministro, pero nos parece bien, por lo menos, que os escuchen y por lo menos que los ciudadanos tengamos derecho al pataleo. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días, amiga, cuídate. Un saludo a todos y mucho ánimo a los agricultores y ganaderos y desde luego el apoyo del Partido Popular en las manifestaciones que empiezan ya de forma organizada en todos los puntos de la geografía, y a todos los agricultores y ganaderos que se están manifestando en defensa de sus intereses y ante los problemas que el Gobierno les ha causado. Así es. Milagros Marcos, seguiremos charlando los próximos días. Un abrazo, amiga, cuídate. Hasta luego. Hasta luego, Milagros, y hasta aquí hoy Generación Euro. Mañana más y mejor. Hasta mañana.